Vi a una mujer vestida de blanco aparecer en el pasillo de la UCI neonatal a las 3 de la madrugada. Y cuando tocó a mi hijo, que los médicos habían dado por perdido, los monitores volvieron a latir. Sé que parece imposible. Sé que muchos dudarán de lo que cuento, pero yo estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. Y si tú estás pasando por un momento difícil ahora, si estás perdiendo la esperanza, necesitas escuchar esta historia hasta el final. Mi nombre es Rodrigo, tengo 34 años, soy contable en una pequeña empresa aquí en Santos. Siempre fui un hombre práctico, de números, hojas de cálculo, resultados concretos. Nunca fui muy religioso, para ser honesto. Iba a misa de vez en cuando con mi esposa Clara, más por costumbre que por convicción. Creía que la vida era una secuencia de causa y efecto, trabajo duro y recompensas merecidas. Hasta que aquella madrugada de diciembre cambió todo lo que pensaba sobre los milagros. Todo comenzó cuando descubrimos que Clara estaba embarazada de nuestro primer hijo. Fue una alegría inmensa, pero también un susto. No lo habíamos planeado, las finanzas estaban ajustadas, yo acababa de ser ascendido en el trabajo y la presión era grande. Pero cuando vi ese test positivo en su mano, cuando vi sus ojos brillando de felicidad, supe que todo saldría bien de alguna manera. El embarazo transcurrió bien los primeros meses. Clara estaba radiante, hacíamos planes, elegimos el nombre Lucas, compramos ropitas diminutas que me hacían sonreír solo de imaginar a nuestro bebé usándolas. Trabajaba horas extras para ahorrar dinero para el ajuar, para el parto, para todo lo que necesitaríamos. Era como si la vida estuviera finalmente tomando forma, ¿sabes? Como si todo encajara. Pero en el séptimo mes las cosas empezaron a complicarse. Clara comenzó a tener contracciones prematuras. El doctor Moretti, un hombre experimentado que inspiraba confianza, nos tranquilizó al principio. Es normal, decía, vamos a vigilarla de cerca. Pero yo veía la preocupación en sus ojos, por mucho que intentara disimularla. Las visitas al hospital se hicieron frecuentes. Clara pasaba horas conectada a los monitores. Yo estaba allí a su lado, sujetándole la mano, intentando transmitirle una tranquilidad que yo mismo no sentía. Era difícil ver a mi esposa, siempre tan fuerte, tan decidida, acostada en esa cama de hospital con miedo en los ojos. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, Clara me despertó con un grito de dolor. Al encender la luz, vi que la cama estaba mojada. Se le había roto la bolsa amniótica y solo estábamos en la semana 32. Se me aceleró el corazón. Me vestí lo más rápido que pude, cogí la maleta que llevaba preparada desde hacía semanas y salimos corriendo hacia el hospital. El trayecto hasta la maternidad Santa Ana nunca me pareció tan largo. Clara tenía fuertes contracciones, se agarraba a mi brazo y yo intentaba conducir lo más rápido posible sin ser imprudente. Recé por primera vez en años en aquel coche. Ni siquiera sabía qué decir, solo pedía, por favor, que todo salga bien, por favor, protege a mi hijo. Llegamos al hospital y todo se convirtió en un torbellino. Enfermeras, médicos, Clara siendo llevada a la sala de partos, yo corriendo detrás sin saber muy bien qué hacer. El doctor Moretti llegó minutos después, aún vestido con ropa informal, pero con esa seriedad profesional que me daba un poco de confianza. Rodrigo, me dijo, poniendo la mano en mi hombro, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. El bebé es prematuro, pero tenemos excelentes equipos aquí. Necesito que seas fuerte para Clara. Me quedé fuera de la sala de partos durante horas, andaba de un lado a otro, bebía café frío de la máquina, miraba el reloj cada 5 minutos. Otros familiares pasaban a mi lado, algunos llorando, otros celebrando. Yo estaba en una especie de limbo emocional, sin saber si debía prepararme para lo mejor o para lo peor. Cuando finalmente el doctor Moretti salió de la sala, supe por su rostro que no eran buenas noticias. Lucas ha nacido, dijo, pero está muy débil. Necesitamos llevarlo inmediatamente a la UCI neonatal. No puede respirar solo. Mi mundo se derrumbó en ese momento.
Había imaginado 1000 veces cómo sería sostener a mi hijo por primera vez, cómo sería oír su primer llanto, cómo sería ver a Clara sonriendo con él en brazos. Pero en vez de eso, vi a un equipo médico corriendo con una incubadora y solo un vistazo de un ser diminuto, lleno de tubos y cables. Clara aún se estaba recuperando de la cesárea cuando vi a Lucas por primera vez en la UCI. Era tan pequeño, tan frágil, que parecía que una ráfaga de viento podría llevárselo. Pesaba solo 1,8 kilos y su respiración era mantenida por aparatos. Los monitores mostraban números que yo no entendía, pero por la expresión de los médicos sabía que no eran buenos. Los próximos días serán críticos, explicó el doctor Enrique, el neonatólogo. Los bebés prematuros enfrentan muchas complicaciones. El sistema respiratorio de Lucas aún no está maduro y el corazón está trabajando mucho para compensar. Vamos a hacer todo lo que podamos, pero necesito ser honesto con ustedes. Es una situación delicada. Esa primera noche no pude dormir. Iba y venía entre la habitación donde Clara descansaba y la UCI donde luchas por vivir. Era extraño cómo la vida puede cambiar tan rápido. La mañana anterior era un hombre preocupado por informes y hojas de cálculo. Ahora estaba allí, impotente, viendo a mi hijo dependiendo de máquinas para cada respiración. Clara se recuperó del parto, pero la recuperación emocional fue mucho más difícil. Pasaba horas en la UCI, hablando con Lucas, cantándole bajito, sin saber si podía oírla. Yo la veía esforzándose por ser fuerte, pero me daba cuenta cuando lloraba a escondidas en el baño o cuando se despertaba en mitad de la noche asustada, buscando al bebé que debería estar en la cuna junto a nuestra cama de niñas. Los días se arrastraban, volví al trabajo, pero era imposible concentrarme. Mis compañeros fueron comprensivos, mi jefe me dio días libres siempre que lo necesité, pero me sentía dividido entre dos realidades, la de la oficina, donde la vida seguía su curso, y la del hospital, donde cada día era una batalla. Fue al tercer día que todo empeoró. Estaba en el trabajo cuando sonó el teléfono. Era Clara llorando del otro lado de la línea. Rodrigo, tienes que venir ahora. Lucas ha dejado de respirar. Le están haciendo reanimación. Dejé todo y salí corriendo. De camino al hospital, mi mente estaba en blanco. No podía procesar la posibilidad de perder a mi hijo. Apenas había nacido, ni siquiera habíamos tenido la oportunidad de conocerlo bien. Era demasiado injusto. Cuando llegué a la UCI, encontré a Clara apoyada en la pared del pasillo, con los ojos rojos de tanto llorar. La enfermera Beatriz, a quien ya conocíamos bien, nos explicó que Lucas había sufrido un paro cardíaco. Habían logrado reanimarlo, pero estaba muy inestable. Las próximas horas son cruciales, dijo el doctor Moretti. Hemos hecho todo lo que podemos. Ahora depende de que él tenga fuerzas para luchar. Nos quedamos allí, en el pasillo helado del hospital, abrazándonos, sin saber qué decir. Sentía un peso inmenso en el pecho, como si alguien hubiera puesto una piedra donde debería estar mi corazón. Por primera vez en mi vida, entendía lo que la gente quería decir cuando hablaba de desesperación. Clara se separó de mí y caminó hasta una pequeña imagen de la Virgen María que estaba colgada en la pared. Nunca la había visto tan religiosa, pero en ese momento se arrodilló en el suelo frío del hospital y comenzó a rezar. Sus palabras eran bajas, pero yo podía oírlas. Si existe alguna luz, por favor muéstrate. Si hay alguien que pueda salvar a mi hijo, te lo suplico, no nos abandones. Me quedé allí parado, mirando a mi esposa rezar. Una parte de mí quería burlarse, decir que eso no iba a servir de nada, que si los médicos no podían salvar a Lucas, una oración no haría la diferencia. Pero otra parte de mí, una parte que ni siquiera sabía que existía, quería arrodillarse a su lado y pedir ayuda a quien estuviera escuchando. Volvimos cerca de la UCI. La enfermera Beatriz nos dejó quedarnos más tiempo del permitido. Entendía nuestro dolor. Nos quedamos allí, observando a nuestro pequeño luchar. Los monitores hacían ese ruido monótono. El respirador artificial subía y bajaba, manteniendo a Lucas vivo.
Fue entonces que algo extraño sucedió. Eran casi las 3 de la mañana. El hospital estaba en silencio, solo el sonido de las máquinas de la UCI resonaba por el pasillo. De repente, las luces del panel comenzaron a parpadear de forma diferente, como si respondieran a algún ritmo que no podía identificar. Beatriz, que estaba revisando los aparatos, paró lo que estaba haciendo y miró a su alrededor, confundida. Fue entonces cuando levanté la vista y vi a una mujer parada en la entrada de la UCI. Llevaba ropa blanca, tenía un manto azul claro sobre los hombros y su rostro irradiaba una paz que nunca había visto en nadie. Por un momento pensé que era otra enfermera, quizás de otro turno, pero había algo diferente en ella, una tranquilidad, una luz suave que parecía emanar de su presencia. Clara, que estaba a mi lado, también la vio y me sujetó el brazo con fuerza. «¿Quién es esa mujer?», le susurré a Beatriz. Pero ella solo negó con la cabeza, también sin entender. La mujer se acercó a la incubadora donde estaba Lucas. Sus pasos eran silenciosos, como si flotara. Cuando se inclinó sobre mi hijo, sentí una brisa cálida invadir el ambiente, lo cual era imposible, ya que estábamos en una UCI climatizada. Si te está gustando esta historia, si te está tocando el corazón de alguna manera, quiero decirte que comparto estos relatos para que otras personas puedan encontrar esperanza en momentos difíciles. Tengo muchas más historias como estas, y si quieres seguir viéndolas, suscríbete al canal para no perderte ningún testimonio. La mujer extendió la mano sobre el pecho de Lucas, pero no llegó a tocarlo físicamente. Era como si una energía invisible fluyera de ella hacia él. Los monitores, que antes emitían pitidos débiles e irregulares, comenzaron a acelerar gradualmente. Primero un pitido, luego dos, luego un ritmo más fuerte y constante. «¿Qué está pasando?», preguntó Beatriz, mirando los monitores con incredulidad. El doctor Enrique, que había venido a revisar a otro bebé en la UCI, se acercó rápidamente al ver los cambios en los aparatos. Miró los números, luego a Lucas, luego a nosotros, sin poder explicar lo que estaba viendo. «Los signos vitales se están estabilizando», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «La saturación de oxígeno está subiendo, el ritmo cardíaco se está volviendo más regular». Miré hacia donde estaba la mujer, pero ella se había alejado unos pasos. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento sentí una paz profunda apoderarse de mí. Era como si toda la angustia, todo el miedo que llevaba días cargando, simplemente se disolviera. «¿Quién eres tú?», pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Ella sonrió, una sonrisa maternal que me recordó a mi propia madre cuando era niño y tenía pesadillas. «Soy aquella que jamás abandona a un hijo», respondió, y su voz era suave como una brisa de verano. Clara estaba llorando, pero ahora eran llantos diferentes. No eran llantos de desesperación, sino de algo que no podía definir. ¿Alivio? ¿Gratitud? ¿Fe? La mujer se dirigió a los dos y dijo: «A los que sufren les doy mi mano, a los que creen les doy mi luz. No teman, el amor es más grande que el dolor». Después de eso, ella caminó tranquilamente hacia la salida de la UCI. Quise seguirla, quería preguntarle quién era, cómo sabía de Lucas, cómo había hecho eso, pero mis pies parecían pegados al suelo. Cuando finalmente pude moverme, ya había desaparecido en el pasillo. «¿Qué vieron?», pregunté a Beatriz y al doctor Enrique. Se miraron con una expresión extraña. «Vimos a una mujer», dijo Beatriz despacio, «pero no podemos explicar lo que pasó con los aparatos». El doctor Enrique estaba examinando a Lucas cuidadosamente. «No tiene sentido», murmuraba. «Sus parámetros están mucho mejores. La respiración es más fuerte, el corazón late con más vigor. Por la lógica médica, esto no debería estar sucediendo». Miré a Clara, que aún tenía llantos en los ojos, pero ahora sonreía. «¿Viste quién era, verdad?», me preguntó en voz baja. Sabía a quién ella creía que era. La imagen en la pared del pasillo, las ropas blancas y el manto azul, las palabras sobre nunca abandonar a un hijo. Pero yo era un hombre práctico, racional.
¿Cómo podía aceptar algo así? Pero entonces miré a Lucas y vi que su color era mejor. Su pequeño pecho subía y bajaba con más facilidad. Los números en los monitores seguían mejorando gradualmente. Algo había pasado allí, algo que la medicina no podía explicar. En las horas siguientes, la mejoría de Lucas fue consistente. Los médicos hacían exámenes, comparaban resultados, se consultaban entre sí, pero nadie podía explicar científicamente el cambio súbito en su estado. Es extraordinario, admitió el doctor Moretti a la mañana siguiente. En mis 30 décadas de medicina he visto recuperaciones sorprendentes, pero esta desafía todas las estadísticas. Anoche no le daría muchas posibilidades a Lucas. Hoy está estable y respondiendo bien al tratamiento. Clara y yo pasamos el día en la UCI observando cada movimiento de nuestro hijo. Parecía más fuerte, más presente. Cuando Clara le hablaba, a veces parecía que intentaba girar la cabecita a su voz. Por la tarde, Beatriz se acercó a nosotros con una expresión pensativa. ¿Puedo preguntar algo?, dijo. ¿Ustedes creen en milagros? Clara respondió antes que yo. Ahora sí creo. Yo aún estaba procesando todo. Como ingeniero de formación, como hombre de números, buscaba explicaciones lógicas. Pero, como padre, como alguien que había visto a su hijo ser desahuciado y luego recuperarse después de la visita de aquella mujer misteriosa, no podía negar que algo extraordinario había sucedido. Esa noche, después de que Clara se durmiera en el sofá-cama junto a la UCI, salí a caminar por los pasillos del hospital. Necesitaba procesar todo lo que había pasado. Me detuve frente a la imagen de la Virgen María en la pared y me quedé allí, mirando. «No sé si fuiste tú», susurré en voz baja, sintiéndome un poco tonto por estar hablando con una imagen. «No sé si creo en milagros, pero si fuiste tú quien salvó a mi hijo, muchas gracias». Sentí una paz extraña en ese momento. No era una respuesta audible, ni una visión, ni nada dramático. Era solo una sensación de que no estábamos solos en esa lucha. Los días siguientes trajeron más mejoras. Lucas fue ganando peso, pudo respirar sin ayuda de los aparatos por períodos cada vez mayores, comenzó a moverse más. Los médicos, incluso sin poder explicar completamente la recuperación, estaban optimistas. Una semana después de la visita misteriosa, el doctor Moretti nos llamó para una conversación. «Lucas está evolucionando extraordinariamente bien», dijo. «Si continúa así, en algunas semanas podremos darles el alta». Clara y yo nos miramos y sonreímos. Era la primera vez en mucho tiempo que oíamos algo tan esperanzador. «Doctor», pregunté, «en su experiencia, ¿ha visto casos así, recuperaciones tan súbitas?» Él se quedó en silencio por un momento, eligiendo las palabras. «Rodrigo, soy un hombre de ciencia. Creo en medicamentos, tratamientos, procedimientos. Pero en 30 años de profesión he aprendido que hay cosas que la medicina no puede explicar completamente. Llámalo suerte, llámalo fuerza vital, llámalo como quieras. Lo importante es que Lucas está mejor». 2 semanas después, recibimos la noticia que tanto esperábamos. Lucas tenía condiciones para irse a casa. Cuando lo sacamos de la incubadora por primera vez y lo tuve en mis brazos, sentí una emoción indescriptible. Era tan pequeño, tan vivo, tan presente. Clara lloraba de alegría y admito que yo tampoco pude contener las lágrimas. Todos los enfermeros de la UCI vinieron a despedirse. Beatriz nos abrazó y dijo: «Cuiden bien de este niño especial». El camino de vuelta a casa fue una mezcla de alegría y nerviosismo. Lucas dormía tranquilamente en el cochecito y yo conducía despacio, como si llevara el tesoro más precioso del mundo, lo que en realidad era exactamente eso. En casa, todo estaba preparado desde hacía meses, la habitación con los muebles que yo mismo había montado, la ropa organizada por talla, los juguetes esperando. Pero ahora todo tenía un significado diferente. Ya no era solo expectativa, era realidad, era un milagro que podía tocar.
En los primeros días en casa, me despertaba varias veces durante la noche solo para verificar si Lucas estaba respirando bien. Clara se burlaba de mí, decía que estaba paranoico, pero ella hacía lo mismo. Después de todo lo que pasamos, cada respiración de nuestro hijo era un regalo. Lucas creció fuerte y sano. Los médicos quedaron impresionados con su desarrollo. A los 6 meses estaba dentro de todos los parámetros normales para su edad. A los 2 años era un niño activo, curioso, inteligente, sin ninguna secuela de la prematuridad. Pero la experiencia cambió mucho más que solo nuestra familia. Cambió quién era yo como persona. Yo, que siempre fui escéptico sobre cuestiones espirituales, comencé a prestar más atención a las señales a mi alrededor. No me convertí en un fanático religioso, pero desarrollé una fe silenciosa, una gratitud constante por la vida. Clara se volvió más activa en el trabajo voluntario del hospital, visita a familias que pasan por situaciones similares a la nuestra, ofrece apoyo, comparte nuestra historia cuando es apropiado. Dice que es una forma de devolver la gracia recibida. Toda la experiencia me enseñó que la vida es frágil y preciosa de maneras que nunca antes había comprendido. Me enseñó que hay fuerzas en este mundo que no podemos explicar completamente, pero que podemos experimentar y ser transformados por ellas. Me enseñó que a veces, cuando llegamos al límite de lo humanamente posible, algo más puede intervenir. No estoy aquí para convencer a nadie sobre milagros o apariciones. Hoy, cuando paso por el hospital donde Lucas nació, siempre me detengo unos minutos frente a aquella imagen de la Virgen María en el pasillo. No importa si otras personas ven o no, susurro un gracias en voz baja. Es mi manera de mantener viva la memoria de aquella madrugada que lo cambió todo. Lucas aún no sabe toda la historia de su nacimiento. Cuando sea mayor, le contaré sobre aquellos días difíciles, sobre la mujer de blanco, sobre cómo él luchó por quedarse con nosotros. Le enseñaré que la vida es un regalo, que cada día es una oportunidad para hacer el bien, para difundir amor, para ser agradecido. Por ahora, él es solo un niño, jugando, aprendiendo, creciendo, pero para Clara y para mí, él es mucho más que eso. Él es la prueba viva de que los milagros ocurren, de que no debemos perder nunca la esperanza, de que siempre hay una luz, incluso en la noche más oscura. Esta es mi historia, mi testimonio. Puede parecer imposible, puede parecer exagerada, puede parecer que estoy inventando detalles, pero yo estuve allí, viví cada momento, lo vi con mis propios ojos. Y si puede traer esperanza a una persona que la necesita, si puede dar fuerza a alguien que está luchando, entonces valió la pena compartirla. La vida es misteriosa, llena de giros inesperados. A veces perdemos, a veces ganamos, a veces no entendemos el porqué de las cosas. Pero una cosa aprendí: nunca debemos subestimar el poder del amor, de la fe, de la esperanza, y nunca debemos rendirnos, incluso cuando todo parezca perdido. Porque en aquella madrugada de diciembre, cuando creía que iba a perder a mi hijo, descubrí que hay fuerzas en este mundo dispuestas a luchar con nosotros, a darnos fuerzas cuando ya no las tenemos, a mostrarnos que los milagros aún ocurren. Lucas está aquí, fuerte y sano, corriendo por la casa, riendo a carcajadas, llenando nuestros días de alegría. Y cada vez que lo miro, recuerdo que a veces, cuando menos lo esperamos, la esperanza se viste de blanco, se pone un manto azul y nos recuerda que nunca, nunca estamos solos.